Vamos a arrancar con la parte de termodinámica, lo que tiene que ver con el concepto de temperatura y de dilatación. Eso es de lo que nos vamos a ocupar hoy. También les voy a mostrar un video sobre el concepto de temperatura y cambios de estado, o sea, cómo afecta la temperatura los cambios de estado de la materia. Esta es una fotografía que habla a las claras del tema que vamos a tratar. Un título que dice: la temperatura es una medida de la energía cinética promedio de las moléculas. Eso es toda una definición y, bueno, a lo largo de estos minutos la vamos a ir interpretando. La idea es que cuando terminen, digamos, de desarrollar o terminemos de desarrollar este tema, adquieran la capacidad para trabajar con las distintas escalas de temperatura, como la Celsius, la Kelvin, la Fahrenheit, tanto para temperaturas específicas, o sea, poder hacer conversiones de una escala de temperatura a otra, en cuanto a los valores de temperatura, y también en cuanto a los intervalos de temperatura. O sea, una variación de tantos grados Fahrenheit, ¿qué variación en grados Celsius, por ejemplo, representa? Son dos tipos, digamos, de problemas diferentes. Se los aclaro porque a veces se confunde y como están indicados con mecanismos de resolución distintos, a veces da lugar a confusión y utilizan una herramienta en lugar de la otra. Por eso se los aclaro acá. La otra cuestión es que puedan escribir y aplicar las fórmulas para todo lo que tiene que ver con problemas de dilatación lineal, superficial y de volumen. Después seguiremos con los demás temas de termodinámica. Bien, arranquemos con el concepto de energía térmica. ¿Qué es la energía térmica de la materia? Es la energía interna total que tiene. Y esa energía interna depende de la cantidad. Entonces, en general, hablamos de un determinado objeto, una determinada pieza, un determinado material. Y esa energía térmica, o esa energía interna, es la suma de las energías cinética y potencial de todas las partículas. Así es como se define la energía térmica que tiene una determinada cantidad de materia. Indicamos ahí la energía cinética con la letra K y la energía potencial con la letra U. La energía cinética está vinculado, como vimos, con la velocidad de las partículas, y la energía potencial está vinculada con todas las fuerzas que se ejercen las partículas, ya sea eléctricas, magnéticas, nucleares, gravitatorias. En los materiales sólidos, la energía interna se la puede relacionar con la analogía de partículas unidas con resortes. O sea, nosotros podemos pensar que un sólido está formado por partículas. Esas partículas pueden ser las moléculas que caracterizan ese material y están vinculadas entre ellas a través de fuerzas que se ejercen entre ellas y también a determinada movilidad que tienen ellas. En un sólido, por ejemplo, estas partículas que están representadas acá están en permanente movimiento. No se pueden desplazar a cualquier lugar del sólido, si no el sólido perdería la forma. Pero sí vibran en un determinado entorno. Esa vibración es lo que, digamos, la intensidad de esa vibración determina la energía cinética de esas partículas. Y con los resortecitos estamos representando un poco las fuerzas de interacción entre las distintas moléculas. La temperatura se relaciona con la energía cinética, no con la energía potencial de esa energía interna. O sea, está vinculada con la movilidad de las partículas. Así la definimos al comienzo, como la energía cinética promedio de las moléculas.
En cambio, los cambios de estados, los cambios de fase, están, digamos, además de mediados por la energía cinética de las partículas, también en gran medida por su energía potencial, por las fuerzas de atracción y de repulsión que se ejercen las partículas entre sí. Entonces, para dejarlo claro, la temperatura está vinculada solamente con la energía cinética de las partículas, no con la energía potencial. Y es la medida de, fíjense, que es la suma de todas las energías cinéticas, de todas las masas, que para nosotros serían cada una de las partículas, dividido la n, que sería acá la cantidad de partículas, o si son moléculas, la cantidad de moléculas. O sea, yo le sumo, ¿sí? Calculo la energía cinética de cada una, o mido la energía cinética de cada una de las moléculas, y la divido por la cantidad de moléculas, y eso me da un promedio de energía cinética por molécula. Ese valor representa la temperatura a la que se encuentra ese material. Veamos cómo se vinculan la energía térmica, que es la energía interna del material, con la temperatura. Veamos este ejemplito, por ejemplo. Acá tenemos dos jarras de agua caliente, están las dos a 90 grados, pero una es más pequeña que la otra. Por lo tanto, tiene menos cantidad de agua que la otra. Se las vierte sobre iguales cantidades de hielo y se ve en la parte inferior que la jarra que tenía más agua fue capaz de fundir más cantidad de hielo que la jarra que tenía menos agua. Fíjense, acá la temperatura de los dos es la misma, porque la energía cinética promedio de las partículas es la misma. Sin embargo, la jarra de mayor tamaño tiene más agua, entonces tiene mayor energía térmica, porque la energía térmica no considera el promedio de las energías de las moléculas, sino la suma total de las energías. Que involucra, además de la energía cinética, también la energía potencial. Entonces, como tiene mayor energía interna en la jarra grande, esa energía interna o térmica tiene la capacidad de transferirse al bloque de hielo y tiene la posibilidad de transmitir mayor cantidad de energía térmica al hielo que la jarra chica. ¿Por qué? Solo porque tiene más agua. Esa transmisión de energía térmica es lo que se conoce como calor. El calor es la transmisión de energía térmica de un cuerpo a otro, digamos. En este caso el agua, cuando se pone en contacto con el hielo sólido, con el agua en estado sólido. Esa diferencia de temperaturas hace que haya una transferencia de energía térmica del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. Esa transferencia de energía térmica es lo que denominamos calor. O sea que el calor no es propio de un cuerpo, sino está vinculado con la energía térmica que se transfiere de un cuerpo a otro. Bueno, acá aclara un poquito lo que vimos. La jarra grande y pequeña tienen la misma temperatura, pero no tienen la misma energía térmica. La jarra más grande tiene mayor energía térmica, y entonces es capaz de producir una transferencia mayor de energía térmica, o sea, entrega a la masa, al bloque de hielo, una cantidad de calor mayor, por eso funde más hielo. Ahora les voy a mostrar un videito que les va a aclarar un poco el concepto de temperatura y sobre los cambios de estado. Dura unos 20 minutitos y después seguimos. En este vídeo vamos a explicar los cambios de estado, sus diferentes nombres y cómo se explican desde un punto de vista de la teoría cinético-molecular. Veremos cómo las moléculas cambian sus relaciones entre ellas para pasar a estar en estado líquido, sólido o gaseoso, según cómo varíe la temperatura. Bueno, aquí tenemos los nombres de los cambios de estado. Tenemos un sólido, un líquido y un gas con los diferentes nombres, que son fusión, vaporización, sublimación inversa,
Recordamos que esto se llama vaporización, no se llama evaporación ni se llama ebullición. La evaporación y la ebullición, como luego veremos, son diferentes tipos de vaporización. Y después otros cambios de estado son la solidificación, líquido a sólido, la sublimación, sólido a gas, y la condensación en gas a líquido. Los cambios que se señalan con flechas rojas significa que hace falta dar calor para que se produzcan. Es decir, para pasar de líquido a gas hay que dar calor para la vaporización. Mientras que para pasar de gas a líquido lo que hay que hacer es quitar calor, que popularmente se dice enfriar. Si un gas lo enfriamos lo bastante, podrá pasar a estado líquido. Aquí tenemos un ejemplo que todo el mundo ha visto de fusión, en este caso el agua en estado sólido, hielo, pasa a agua en estado líquido. ¿Qué ocurre? Que las moléculas, en este caso monoatómicas hechas de un solo átomo, al subir la temperatura, que lo vemos aquí, se mueven, dejan de estar juntas y ordenadas como estaban en un principio y pasan a estar juntas, desordenadas y fluyendo unas sobre otras. Esto ya se considera que es un líquido. Aquí lo vemos, hay un orden, esto se trata de estado sólido, pero conforme aumentamos la temperatura, las moléculas se van moviendo cada vez más, llegan a deslizar unas sobre otras, momento en el cual entramos en el estado líquido. Aquí tenemos un sólido con las moléculas, en este caso monoatómicas, completamente ordenadas, y conforme aumentamos la temperatura empiezan a deslizarse las moléculas unas sobre otras, y entonces ya estamos hablando de un objeto que está, o de una materia que está en estado líquido. Lo volvemos a ver, sólido con las moléculas muy quietas, y ya se deslizan unas sobre otras y pasamos a tener un estado líquido. Aquí en este caso estamos viendo moléculas que en vez de estar hechas de un solo átomo, están hechas de 4 átomos. Vemos cómo el orden inicial se rompe, se deslizan unas sobre otras para pasar al estado líquido. Esto es la fusión. Sólido, hay un orden, y al moverse mucho por causa de el calor que se le ha dado, las moléculas empiezan a deslizarse unas sobre otras y esto es un estado líquido. El cambio de estado contrario a la fusión es la solidificación. Aquí vemos como un metal al rojo vivo se echa o se vierte en unas lingoteras que al enfriárselo bastante pasarán a estar en estado sólido. Aquí vemos el proceso contrario, tenemos un líquido y al bajar la temperatura las moléculas, en este caso monoatómicas, se van ordenando hasta que pasan a tener un estado sólido. Lo volvemos a ver, líquido, y pasa a haber un ordenamiento, y esto ya es ahora un sólido. Cuando un objeto o una materia se solidifica, pueden existir diferentes maneras de que se produzca la solidificación. Si vemos este proceso, lo vamos a ver repetido, lo vemos repetido, aquí tenemos un líquido, se va enfriando, va bajando la temperatura, las moléculas, en este caso monoatómicas, se van ordenando y al final acaban teniendo esta apariencia. Si lo vemos aquí como quedan, veremos dos zonas, una ordenada en un sentido y otra ordenada en otro sentido. Son dos granos de sólido diferentes, se llaman granos cristalinos, dos zonas diferentes. Pero la misma solidificación puede dar lugar, según cómo se produzca, a otro tipo de ordenamiento. Lo vemos otra vez, son las mismas moléculas iniciales, pero ahora cambian. Este es el resultado, una zona sólida y una zona sólida diferente, es decir, los granos cristalinos cambian en función de cómo se produzca la temperatura y un poco también del azar. Muchas veces el ordenamiento, aquí aunque pone más y menos, no son protones y electrones, sino que son moléculas monoatómicas que están representando a cloro y a sodio. Bueno, pues vemos aquí cómo esto se va ordenando y acaba teniendo una forma prácticamente, en el caso que nos ocupa, que parece un rectángulo. Ahí lo vemos. Esto explica por qué muchas veces en la naturaleza aparecen sustancias que sin que nadie las haya tallado ni nadie las haya cortado de una forma especial, aparecen con formas geométricas perfectas.
Esto no es más que la representación externa de cómo los átomos o moléculas de su interior se han dispuesto de forma completamente ordenada. Y estas sustancias se denominan cristales. Aquí tenemos un cristal de sal. Esto es un cristal de cuarzo. Podemos ver sus caras, sus aristas, sus vértices. Un cristal de calcita con sus caras, sus aristas, sus vértices. Vamos a pasar a otro cambio de estado. Este cambio de estado es la vaporización. En un bote en el cual existe un líquido, siempre tenemos una parte que está llena del vapor de ese propio líquido, aunque sea en pequeña cantidad. Lo tenemos en un mechero. Aquí en este mechero hay un líquido en la parte de abajo y el mismo líquido lo tenemos puesto aquí en forma de gas. Aquí en la parte de abajo las moléculas están juntas y deslizándose unas sobre otras. Y aquí, en el caso del gas, ya no están juntas, sino que están separadas y moviéndose a mayor velocidad. Vamos a ver un ejemplo de vaporización. Tenemos una gota líquida, y esta gota líquida, al aumentar la temperatura, se va expandiendo y pasa a estar en estado gaseoso. Esto ya sería estado gaseoso. Lo volvemos a ver. El líquido, porque están juntas pero desordenadas, se expande y pasa a estar en estado gaseoso. Aquí tenemos una gota de agua líquida con las moléculas juntas pero desordenadas, y conforme sube la temperatura las moléculas de agua se separan unas de otras y pasamos a tener aquí agua en estado vapor. Lo vemos otra vez, agua líquida, y al subir la temperatura las moléculas se separan y esto ya es agua en estado vapor. La vaporización, es decir, el paso de agua o de cualquier otra sustancia de estado líquido a estado gaseoso, se puede producir de dos formas. Una es la evaporación. La evaporación es el paso a cualquier temperatura. Lo tenemos aquí, sencillamente cuando tenemos la ropa, sin necesidad de llegar a 100 grados centígrados, la ropa se seca, y eso sucede porque el agua que está en estado líquido empapando la ropa pasa a estado gaseoso a la atmósfera. Sería algo así. Tendríamos, esto sería el líquido con las moléculas de agua, y van pasando poco a poco arriba a estar en forma de gas, ya que están separadas. Sin embargo, en las cocinas hemos visto muchas veces que cuando ponemos a calentar agua, esta burbujea. Estas burbujas son de agua en estado gaseoso, no son aire ni nada por el estilo, sino que es la propia agua que al pasar a estado gaseoso forma burbujas y sale para arriba. Cuando nosotros tenemos en un recipiente una sustancia líquida en cuyo interior se están formando, dentro de toda la masa de líquido, se está formando burbujas de esa misma sustancia en estado gaseoso, entonces hablamos de un tipo especial de vaporización que es la ebullición. Sería algo así. Tenemos casi todo líquido, pero de vez en cuando aparecen burbujas, esta, donde las moléculas están separadas ya, y esto es agua en estado gaseoso, ya que las moléculas están separadas, mientras que esto es agua en estado líquido. El cambio de estado contrario a la vaporización es la condensación o licuación. Cuando en las mañanas frías de invierno aparecen gotas, pequeñas gotas sobre la hierba, estas gotas se han formado a partir del agua que hay en la atmósfera, que al ponerse en contacto con una superficie fría se ha condensado y pasado a agua en estado líquido. El agua también que empaña los cristales en los días de invierno, en el interior de las habitaciones, es también agua que se ha producido por condensación a partir del agua contenida en el aire. El agua contenida en el aire es, mejor dicho, el aire que contiene agua disuelta, agua mezclada, es indistinguible del agua que no lo tiene. Es decir, el agua normal de una habitación contiene agua en estado gaseoso, como podemos ver aquí. El aire tiene moléculas de nitrógeno, como estas de aquí, moléculas de oxígeno, como estas de aquí, podemos encontrar dióxido de carbono, como estas de aquí, y moléculas de agua, como estas. Estas moléculas de agua están en un principio mezcladas con las moléculas de aire y ni se ven ni dan ninguna señal de su existencia. Sin embargo, si esta superficie de aquí fuera una superficie fría, esta de aquí,
Pues las moléculas de agua en contacto con la superficie fría lo que hacen es adherirse unas con otras y entonces forman una capa fina de agua en estado ya líquido. Y es agua en estado líquido porque las moléculas están juntas, aunque desordenadas y deslizándose unas sobre otras. Aquí tenemos el ejemplo que hemos dicho. Si esta es una zona fría, podemos ver cómo la sustancia se condensa en la pared que está fría. Lo volvemos a ver. Las moléculas van pegándose contra la superficie fría y al pegarse contra la superficie fría se condensan y quedan una capa líquida. La condensación es la que forma las nubes. Y lo primero que hay que tener en cuenta es quitarse de la cabeza la idea muy extendida de que las nubes están hechas de agua en estado gaseoso. En esta fotografía, el agua en estado gaseoso está aquí, en esta zona de cielo azul. Cuando yo veo cielo azul, ahí hay oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono, argón, en fin, moléculas que forman parte del aire y además moléculas de agua. Sin embargo, cuando yo veo una nube, aquí el agua no aparece completamente mezclada con las moléculas de aire, sino que aparece en forma de pequeñísimas gotas microscópicas de agua líquida. Es decir, las nubes están formadas de agua líquida, no de agua gaseosa. Y por eso, cuando pasa el agua de estar en esta zona a formar una nube, se dice que el agua del aire se ha condensado. Esto es niebla. Aquí sí que el aire lo vemos con un aspecto diferente porque está lleno de pequeñísimas gotitas de agua líquida, repito, de agua líquida microscópica. Aquí puede haber agua gaseosa también, pero sobre todo el efecto de la fotografía lo vemos por las gotitas microscópicas de agua líquida. Vemos aquí cómo se puede condensar una molécula, cómo se pueden condensar moléculas flotando. Vemos cómo se forman pequeñas gotitas, muy pequeñas de muy pocas moléculas, y cómo estas poco a poco se van uniendo unas con otras para formar gotitas más gordas. Lo volvemos a ver. Esto es estado gaseoso y poco a poco se van juntando para formar pequeñas gotitas de sustancia líquida. Aquí lo vemos con agua. Esto es agua en estado gaseoso y si bajo la temperatura las moléculas van interaccionando, se van uniendo unas con otras y al final lo que era agua en estado gaseoso empieza a formar unos agregados de moléculas de agua que podemos considerar ya que son masas pequeñas de agua en estado líquido. Ahí vemos cómo se nos han formado dos gotitas de agua en estado líquido. Lo volvemos a ver. Agua en estado gaseoso. Van interaccionando entre ellas. Cuanto menor es la temperatura, menor facilidad tienen para separarse otra vez de nuevo una vez que se han juntado. Y al final se nos forman, en este caso, dos pequeñas gotitas. Es decir, pasamos a tener de agua en este estado, agua en este estado. Esto sería el aire normal y corriente, el aire de una habitación transparente, el aire del cielo azul, y eso sería ya el aire de una nube en el cual el agua, en vez de estar dispersa por toda la masa de aire, forma pequeñas masas de gotas de agua líquida. Cualquier gas es susceptible de, si bajamos mucho la temperatura, conseguirlo tener en estado líquido. Aquí tenemos oxígeno en estado líquido, el oxígeno del aire, que se puede, mediante mucha presión y bajando mucho la temperatura, convertirlo en líquido de oxígeno. Aquí tenemos dióxido de carbono, que está en este recipiente
llenándolo de forma líquida. El butano, que el butano está dentro de las botellas de butano, está en forma líquida. Si movemos una botella de butano oímos un ruido que es el líquido de dentro, que es el líquido de butano. Y pasamos a ver ahora otro cambio de estado, el cambio de estado de la sublimación. La sublimación es un cambio de estado un poco especial, difícil de ver porque pocas sustancias son capaces de hacerlo a temperatura ambiente, que es el hecho de pasar una sustancia de estado sólido a estado líquido, perdón, a estado gaseoso, como aquí de esto que se ve de color morado, sin pasar por el estado líquido. Le pasa en este ejemplo al yodo. Le pasa también a la naftalina, que se mete en los armarios para evitar que críen animales que pueden perjudicar la ropa. Y el ejemplo sería este, es decir, tenemos el sólido y de repente se nos va convirtiendo en gas. Sólido, gas. Y lo contrario es la sublimación inversa, es decir, podemos pasar directamente de un gas a un sólido. Aquí tenemos el yodo anterior, que al llegar el gas a esta zona de aquí, donde hay un cubito de hielo que lo está enfriando, es decir, esta parte de aquí está fría, el gas llega aquí y al enfriarse se convierte en estas agujitas sólidas, en esta especie de polvillo fino en forma de agujas, que es yodo. Una sublimación inversa que se produce en la naturaleza de forma frecuente es la formación de escarcha, como vemos aquí, en las mañanas muy frías de invierno, en vez de formarse rocío, puede directamente el agua que hay en el cielo, el agua que hay en la atmósfera, enfriarse mucho en la superficie, en contacto con la superficie de objetos, y formar pequeños cristalitos muy finos, con una estructura muy fina de hielo. La sublimación de inversa sería esto: pasamos a estar en un estado de gas y de repente, sin pasar por líquido, se nos pasa a un estado sólido. Aquí tenemos aire normal y corriente, aire de una habitación, aire del cielo azul, que en el contacto con una superficie fría, las moléculas de agua se han ordenado. Aquí tenemos las moléculas de agua ordenadas. Esto es hielo, por ser agua esto es hielo, y es solidificado, lo sabemos porque las moléculas están juntas y ordenadas, y la superficie está muy fría. También puede ser que en vez de formarse en una pared fría, sencillamente en el espacio, en el aire, se forme una masa que esté en estado sólido, como este caso de aquí. Esta es la explicación de la formación de la nieve. La nieve se forma directamente por sublimación inversa en la atmósfera, de tal forma que el agua del cielo azul pasa directamente de estado gaseoso a estado sólido. Y se forman estas estructuras, que estos son copos de nieve vistos al microscopio, que generalmente tienen una forma que recuerda de alguna manera a un hexágono. Las nubes que tienen flecos, estas nubes que tienen flecos y las estelas de los aviones, están hechas también de pequeños cristalitos de hielo que se quedan flotando en la atmósfera, debido a que en estas zonas tan altas la temperatura de la atmósfera es muy baja, y las nubes, en vez de ser de pequeñas gotitas microscópicas de agua, son de pequeños cristalitos microscópicos de agua sólida. Aquí sería la explicación: aire normal del cielo azul, y de repente se nos forman zonas donde las moléculas de agua se han unido de forma ordenada, y estos son cristalitos de hielo que, si son muy pequeños, se mantienen en la atmósfera, y si son más grandes caen en forma de copos de nieve. Vamos a ver algunas de las propiedades de los cambios de estado. La primera es que la masa se conserva, aunque el volumen no se conserva. Aquí tenemos una sustancia en estado sólido que ocupa muy poco volumen. Lo estamos calentando. Al calentarlo, las moléculas, en este caso esas de un solo átomo, se mueven más, y esto ya es líquido. Vemos que el líquido ocupa más que el sólido, y esto le pasa a prácticamente todas las sustancias. Y si sigo calentando, esto pasa a estado de gas.
El volumen es mucho más grande el que ocupa, sin embargo, la masa es la misma porque la cantidad de moléculas es la misma. Los cambios de estado son reversibles. En todo cambio de estado existe el contrario, es decir, por ejemplo, si yo tengo esto en estado líquido, al enfriarlo se solidifica, pero si luego vuelvo a calentar, se vuelve a fundir. Es decir, una misma sustancia la puedo estar solidificando y fundiendo de forma continuamente, esto o cualquier otro cambio de estado. Hay cambios de estado que se producen a temperatura constante. Por ejemplo, todas las sustancias tienen, si son puras, tienen un punto que se llama de fusión, a la cual pasan de estar sólidos a estar líquidos, y un punto de ebullición, en la cual pasan de estar líquido a estar gaseoso, ebulliendo, es decir, formando burbujas de esa sustancia dentro del seno del líquido. Aquí tenemos diferentes sustancias, el agua 0,100, esto hay que sabérselo, pero hay otras sustancias como el cobre hasta que no llega a los 1083 grados no se funde. Y nosotros podríamos conseguir hervir cobre si el líquido de cobre lo seguimos calentando y alcanza los 2600 grados. Hay que tener en cuenta que el punto de fusión es el mismo que el de solidificación. Los cambios de estado que son reversibles tienen el mismo punto y se producen a la misma temperatura. El de ebullición es el mismo que el de condensación. Es muy importante no confundir la fusión con la disolución. Por ejemplo, cuando yo echo azúcar a un café, el azúcar no se funde, desaparece, lo vemos que se mete dentro del líquido del café, pero no por eso quiere decir que se funda. Lo que ocurre es sencillamente que se produce una mezcla y los granos de azúcar o de sal o de lo que echemos al agua se mezclan con los granos, con las moléculas de agua. Aquí lo vamos a ver. Esto es sal, entonces si yo echo sal al agua, que estas son las moléculas de agua, pues las moléculas de sal se van mezclando con las moléculas de agua, pero eso no quiere decir que esto se funda, porque esto ocurre a cualquier temperatura si la sustancia es soluble. Vamos a repasar rápidamente los cambios de estado para ver cómo se llaman. Si estas cosas representan moléculas, esto estaría representando un estado líquido. Las moléculas están tocándose, pero desordenadas y además moviéndose. Esto es estado gaseoso, no se tocan, se chocan a veces entre ellas y hay bastante separación entre ellas. Esto es estado gaseoso. Aquí las moléculas están juntas y ordenadas, esto es estado sólido. Esto es pasar de líquido a gas, esto se llama vaporización. La contraria, que es esta, esto se llama condensación. Pasar de sólido a líquido, esto es fusión. Pasar de sólido a gas, esto es sublimación. Pasar de líquido a sólido, esto es solidificación. Pasar de esta zona de aquí, que es una burbuja gaseosa dentro de un sólido, en este sentido, esto es sublimación inversa. Pasar de una gota de líquido a sólido, esto es solidificación. Esto es pasar de gas a sólido, esto es sublimación inversa. Esto es solidificación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión. Esto es un gas que pasa a sólido, sublimación inversa. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un gas que pasa a líquido, condensación. Esto es un sólido que pasa a líquido, fusión, y ya está. Bueno verlo en este momento porque clarifica un poco cómo se va transfiriendo energía térmica. Eso hace que la parte del cuerpo, o de la materia que va recibiendo esa energía térmica, hace que la energía cinética y la energía potencial se incremente. Justamente la energía cinética caracteriza la temperatura, entonces al recibir energía térmica, un cuerpo incrementa su temperatura porque está incrementando su energía interna, y dentro de la energía interna hay una parte que es energía cinética, y es justamente eso el concepto de temperatura. Veamos una situación que tenemos
en un recipiente agua a temperatura ambiente y unos carbones calientes, y vertimos los carbones calientes en el agua. Lo ponemos todo en un contenedor que esté aislado térmicamente, y se ve que al cabo de un tiempo los carbones se enfrían y el agua se calienta. Lo que pasó es que hubo una energía térmica que se fue transfiriendo desde el cuerpo de mayor temperatura al cuerpo de menor temperatura. En ese caso, la forma más eficiente en que lo hace es a través de la transferencia de energía por impacto de partículas. El cuerpo que está a mayor temperatura tiene una vibración de partículas mayor que el cuerpo que está a menor temperatura. Cuando esas partículas del cuerpo que está a mayor temperatura empiezan a golpear en su superficie a las partículas que se mueven más lentamente del agua que está a menor temperatura, bajan la velocidad de las partículas de carbón y aumentan las velocidades de las partículas de agua. Cuando uno golpea una bola con otra que se viene moviendo, la que se viene moviendo sigue su trayectoria con una velocidad menor, y la que estaba quieta gana energía cinética y se empieza a movilizar más. Así es como se va haciendo la transferencia de energía térmica de los cuerpos de mayor temperatura y los de menor temperatura. Por eso se establece un equilibrio, que es cuando las temperaturas de los dos cuerpos es la misma. No puede ser que un cuerpo, digamos, pueda transferirle mayor energía térmica que la que al otro cuerpo, que la que corresponde a una igualdad de temperatura. ¿Por qué? Porque si no pasaría lo contrario. Ya las partículas del segundo cuerpo tendrían más movilidad que la del primero, y entonces habría una transferencia en sentido inverso. Ese es el motivo por el que esa transferencia de energía térmica, o sea, ese calor que se transfiere del cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura, se detiene cuando los cuerpos alcanzan la misma temperatura. Entonces aclaramos que el calor es esa transferencia de energía térmica que se transfiere a través de una diferencia de temperatura entre dos cuerpos. Cuando estos cuerpos alcanzan la misma temperatura, decimos que están en equilibrio térmico. Bueno, un termómetro, todos conocemos termómetros, y es cualquier dispositivo que es capaz de indicar el valor de su propia temperatura. Así tenemos termómetros clínicos, termómetros de presión de gases, termómetros que utilizan variación de resistencia eléctrica con la temperatura, termómetros que son capaces de censar la radiación que emiten los cuerpos por estar a determinada temperatura, etc. En general, la temperatura depende de algunas propiedades termométricas que tiene la materia. Y gracias a eso la podemos medir, porque se imaginan que casi que no habría modo de medir individualmente las energías cinéticas de cada una de las partículas, sumarlas y después dividir por la cantidad de partículas. Ni siquiera podríamos contarlas. Entonces la medición de temperatura se hace a través de otras propiedades que tienen que ver con la temperatura. Y con la temperatura tiene que ver, por ejemplo, la dilatación del cuerpo. A mayor temperatura, mayor es la dilatación del cuerpo. Eso lo vamos a ver ahora rápidamente, pero a medida que aumenta la temperatura, en cualquier sustancia en la que se le ocurra, lo que estén viendo en este momento, todo, hasta el aire, el agua,
cualquier gas, cualquier líquido, cualquier sólido, cuando aumenta su temperatura se dilata. Entonces, esa propiedad de que el cuerpo cambia sus dimensiones por el hecho de variar su temperatura, se la suele utilizar justamente para medir la temperatura. La resistencia eléctrica, como les comenté hace un momento, también se utiliza para eso. Los metales, por ejemplo, tienen la característica de que cuando aumenta su temperatura, aumenta la resistencia eléctrica de esos materiales. Entonces, si yo estoy midiendo la resistencia de ese material, en la medida que varía la temperatura, varía su resistencia eléctrica y así tengo una indicación de temperatura. También la longitud de onda que emiten los cuerpos por estar a determinada temperatura. Los cuerpos emiten energía térmica por radiación. Y de acuerdo a la temperatura a la que se encuentran esos cuerpos, es la longitud de onda de mayor emisión de radiación. Entonces, si uno tiene un aparato que es capaz de detectar esa longitud de onda de mayor emisión, entonces puede determinar cuál es la temperatura de ese cuerpo o de esa sustancia. Y así hay otras propiedades termométricas. Entonces, gracias a estas propiedades termométricas, uno puede medir la temperatura. Puede diseñar instrumentos para medir la temperatura. Y esos instrumentos se llaman termómetros. Veamos la ley cero de la termodinámica. La ley cero de la termodinámica dice lo siguiente. Si uno tiene un objeto, C en este caso, que está en equilibrio térmico con un objeto A, y ese mismo objeto también está en equilibrio térmico con otro objeto B, entonces los objetos A y B también están en equilibrio térmico. Para medir la temperatura se necesitan termómetros, pero esos termómetros hay que determinarle, hay que calibrarlos, hay que establecer escalas de temperatura. Entonces, para darle un valor a la temperatura, se tuvieron que definir escalas de temperatura. Y ahí aparecieron los dos más conocidos, que son Anders Celsius y Daniel Fahrenheit, que son los que establecieron las escalas de temperatura Fahrenheit y Celsius o centígrados. En el dibujo de la derecha tenemos dos recipientes con dos termómetros, uno indicado en escala Celsius a la izquierda y el de la derecha en escala Fahrenheit. Para establecer una escala de temperatura, lo que hizo Celsius fue utilizar algunos puntos fijos de temperatura. Por ejemplo, se sabe que el agua a presión atmosférica normal siempre funde o solidifica a la misma temperatura. Entonces, lo que hizo, bueno, primero aclaremos, digamos, qué tipo de termómetros utilizaron para eso, ¿no? Lo que hicieron fue utilizar un tubito de vidrio con un bulbito abajo, cosa que tenga un reservorio importante de un líquido, y que ese líquido sea sensible, el volumen de ese líquido sea sensible a la variación de temperatura. El líquido se encontró rápidamente que tenía un coeficiente de dilatación muy alto, era el mercurio. Entonces, si uno pone ese reservorio de mercurio dentro del tubito, en un lugar que está a mayor temperatura, se empieza a producir una transferencia de energía al termómetro, y esa transferencia de energía le aumenta la temperatura al termómetro, y entonces le aumenta la temperatura al mercurio. Ese mercurio empieza a dilatar, y mientras dilata empieza a subir por el capilar, empieza a subir por el tubito hueco. Lo que hizo Celsius fue, para establecer una escala de temperaturas, dijo, bueno, utilizo el agua en estado de fusión o de solidificación,
Para eso mezclo agua líquida con agua sólida y lo revuelvo un poco y ahí tendría, digamos, la temperatura en la que se encuentran en equilibrio la parte de hielo con la parte líquida del agua. Y otro punto fijo que determinó fue el punto de ebullición del agua. Así como el punto de fusión es un punto fijo, también el punto de ebullición es un punto fijo. El agua a presión atmosférica siempre ebulle a una misma temperatura. Entonces lo que dijo fue, pasamos al dibujito de la derecha, y entonces dijo, bueno, cuando lo pongo en agua con hielo, digo que el valor es 0. Cuando lo pongo en agua, lo pongo digamos, en un estado de ebullición del agua, digo que ese valor es 100. Eso fue arbitrario. Y dividió esos dos puntos en 100 pedacitos iguales. Y a cada uno lo llamó grado. Fahrenheit ya había trabajado unos años antes y había hecho algo parecido. Nada más que Fahrenheit lo que hizo fue tomar como un punto fijo a una mezcla de agua salada. Y, y bueno, digamos, y también lo llevó, digamos, a un estado de equilibrio entre sólido y líquido, o sea, fue una mezcla de agua salada con hielitos. Y a ese valor también le dijo que se tomaba el valor 0. Y después tomó otro valor poniéndose el termómetro en la boca. Entonces lo que marcaba el termómetro, cuando se lo ponía en la boca, dijo que ese valor era 96. Parece bastante caprichoso 96, ¿por qué no 100? Fíjense, mire cómo lo influenciado que estaban por las matemáticas y las escalas musicales, que lo que quería era, entre el punto 0 y el 96, hay justo 12 divisiones, ¿sí? Y él quería que cada división tuviera 8 partes. Fíjense la analogía que hay con las octavas y las 12 notas musicales. Por eso, se hace 8 por 12, le da 96, por eso decía que ese valor que debía tomar, digamos, cuando se lo pusiera en la boca, que era una temperatura en la que todas las personas tenían más o menos el mismo valor, era 96. Y entonces cuando se hizo la equivalencia entre la escala Fahrenheit y la escala Celsius, se vio que el 0 Celsius correspondía no al 0 Fahrenheit, sino al 32 Fahrenheit. ¿Por qué? Bueno, porque el 0 Fahrenheit estaba más abajo, porque obviamente una solución salina de agua en estado, en el punto de fusión o solidificación, está a una temperatura más baja que el agua sin esos componentes salinos. Entonces, quedó que, bueno, la equivalencia entre el 0 grados Celsius y el que corresponde al equilibrio del agua con hielo o al punto de fusión del agua sin sales, corresponde a un valor de 32 Fahrenheit. Y así, cuando se lleva, digamos, utilizando esa escala, que utilizó Fahrenheit, el estado de ebullición del agua lo obtiene a 212 grados Fahrenheit. Fíjense que entre 0 y 100 grados centígrados hay 100 divisiones, 100 grados para Celsius. Pero entre 32 y 212 grados Fahrenheit, que son los valores de temperatura, digamos, en Fahrenheit, hay 180 grados Fahrenheit. Quiere decir que para una misma variación en la altura del nivel de mercurio, en los termómetros,
se varían mayor cantidad de grados Fahrenheit que grados Celsius. Veamos qué pasan con esos intervalos de temperatura. Bueno, lo que se vio es que justamente entre el punto de fusión y de ebullición, en Celsius había 100 grados. Eso correspondía a 180 de Fahrenheit. Así que si simplificamos ahí, nos queda que una variación de 5 grados Celsius equivale a una variación de 9 grados Fahrenheit. Y acá les voy a hacer una aclaración. La indicación de grados, después vamos a explicar un poquito por qué se le llama grados, pero fíjense que la indicación de grados, cuando uno indica la temperatura en grados centígrados, aparece el cerito de grado antes de la letra C. Y en este caso, cuando hablamos de intervalos de temperatura, ese cerito aparece después de la unidad de temperatura. Lo mismo pasa con los grados Fahrenheit. O sea que cuando yo tengo una C y un cerito ahí de exponente, eso indica que son intervalos, ¿sí?, de grados Celsius. Y lo mismo para los Fahrenheit, intervalos de grados Fahrenheit. No valor de la temperatura en Celsius o valor de la temperatura en Fahrenheit. Eso es bueno recordar. Es decir, la temperatura cambia de 79 Fahrenheit de un cuerpo a 70 Fahrenheit, hubo una variación de 9 grados Fahrenheit. Significa, por esta equivalencia que tenemos acá, es que hubo una variación de 5 grados Celsius. Entonces, veamos qué pasa con esas etiquetas que le ponemos. Entonces, aclarando, cuando un objeto tiene una temperatura específica, el indicador, digamos, ¿sí?, el cerito ese, estoy indicando acá con el cursor, va a la izquierda de la unidad de temperatura. O sea, si digo que ese alimento, ¿sí?, está a 60 grados centígrados, ¿sí?, el cerito va antes de la C. A los grados Celsius también se los llama centígrados, porque justamente Celsius lo que hizo fue dividir los valores que correspondían a cada punto fijo en 100 pedacitos iguales. De ahí viene el centígrado. En cambio, si yo tengo un alimento ahí a 60 grados centígrados y después, por algún motivo, ¿sí?, se enfría y pasa a 20 grados centígrados, entonces tuvo una variación de 40 grados. Entonces fíjense, las temperaturas del plato las indiqué con el cerito antes de la unidad de temperatura. Y cuando indiqué la variación de temperatura que tuvo ese alimento, lo indico con el cerito después de la unidad de temperatura. Porque estoy hablando de variación, ¿sí?, intervalo en grados, ¿no?, variación de temperatura. Vimos cómo era la relación de intervalos de temperatura entre Celsius y Fahrenheit. Veamos qué pasa con la relación que hay entre las temperaturas específicas de un material, entre Celsius y Fahrenheit. Y para eso, digamos, aprovechando acá el dibujo que tenemos a la derecha, tenemos los termómetros graduados en Fahrenheit y en Celsius en un mismo recipiente.
Quiere decir que esos termómetros alcanzan la misma altura, pero en centígrado indicará un valor distinto al que indicará en Fahrenheit. Entonces, esa diferencia entre la temperatura que marca en centígrado y el 0 grados centígrados, sobre el total, que son 100, entre los dos puntos entre los dos puntos fijos, tiene que ser igual a esa diferencia entre el valor de temperatura en Fahrenheit y los 32 grados Fahrenheit sobre la cantidad de divisiones que hay entre esos dos puntos fijos, o sea, 180. Entonces, de igualar esa expresión, nos queda esta relación. Así, si conocemos la temperatura en grados Fahrenheit, la reemplazamos acá y obtenemos la temperatura en grados centígrados. Y si conocemos la temperatura en grados centígrados, la reemplazamos acá y despejamos la temperatura en grados Fahrenheit. Haciendo eso, nos quedan estas dos expresiones. Entonces, para calcular la temperatura en Fahrenheit, conociéndola en centígrados, utilizo esta expresión, y cuando quiero calcular la temperatura de un cuerpo, sustancia, en centígrados, conociéndolo en Fahrenheit, utilizo esta otra expresión. En cambio, recuerden que si quería vincular variaciones de temperatura, usaba la otra relación. 5 grados centígrados igual a 9 grados Fahrenheit. Bien, veamos un ejemplito de conversión. Dice, un plato de comida se enfría de 160 grados Fahrenheit a 65 grados Fahrenheit. Bueno, primero me pregunta es cuál es la temperatura inicial en grados Celsius. Entonces utilizo una de esas dos expresiones, la que me determina, conociendo la temperatura en Fahrenheit, cuánto es en Celsius. Hacemos el cálculo, nos da 71,1 grados centígrados. Quiere decir que 160 Fahrenheit de temperatura equivale a 71,1 grados centígrados. Después dice, ¿cuál es el cambio en la temperatura en grados Celsius? O sea, ahora lo que pide es qué variación de temperatura hubo en Celsius. Y nosotros tenemos la variación que hubo en Fahrenheit. Entre 160 y 65 fue de 95 grados Fahrenheit de variación. Entonces, ¿cómo lo obtengo en Celsius? Bueno, yo sé que 5 grados Celsius, o una variación de 5 grados Celsius, equivale a a una variación de 9 grados Fahrenheit. Entonces hago eso, a esos 95, multiplico y divido por cosas equivalentes, simplifico, y nos queda esa variación de temperatura en grados centígrados. Quiere decir que una variación de temperatura de 95 grados Fahrenheit equivale a una variación de temperatura de 52,8 grados centígrados. Ahora, definimos la temperatura como la energía cinética de las partículas. Entonces, para que un material tenga una temperatura 0, no debería tener partículas que se estén moviendo. Sin embargo, nosotros sabemos que las partículas en los sólidos, en los líquidos y en los gases se están moviendo a cualquier temperatura en la que nosotros podamos someter el material. Si lo llevamos a varios grados bajo cero en centígrado, las partículas se siguen moviendo. Lo mismo pasa con materiales que estén bajo cero a temperatura en escala Fahrenheit.
Quiere decir de que el 0 Fahrenheit y el 0 Celsius no indica que ese material o esa sustancia tenga una movilidad nula de partículas. Significa que estas escalas no son escalas absolutas de temperatura, no indican la temperatura absoluta. Son valores relativos, relativos a una escala. Por eso se los llamó grados. Porque se sabía que esa movilidad no era 0 ni para 0 Fahrenheit ni para 0 centígrados. Bien, entonces, ¿cómo se resolvió esa cuestión? Entonces, ¿cómo determino la temperatura absoluta? Bueno, uno de los termómetros que se utilizaba era el termómetro de volumen de gas de volumen constante. Esto consiste en un recipiente que tiene un gas, en un recipiente rígido, y tiene un indicador de presión de ese gas. Entonces, cuando aumenta la temperatura de ese gas, que está confinado en ese espacio, la presión del gas aumenta. Eso lo determinó Gay-Lussac. Determinó haciendo ensayos que la presión y la temperatura a volumen constante se vinculaban en forma directamente proporcional, linealmente. Entonces eso dio lugar a pensar de que de esa forma, si la relación es lineal entre temperatura y presión, se podía utilizar un termómetro a volumen constante para determinar el cero absoluto de temperatura. En el caso de Celsius, lo que hizo fue digamos, Celsius no, digamos, las escalas Celsius y Fahrenheit se desarrollaron en el 1700, entre 1725 y 1750. Primero Fahrenheit, después Celsius. Pero, digamos, para darse cuenta de esto que les comento, pasó un tiempo, ¿no? Prácticamente un siglo pasó. Y ahí aparecieron otros personajes, que son justamente Kelvin y Rankine. Entonces, lo que hizo Kelvin, en particular, fue medir la presión para una determinada temperatura. Para eso lo ponía en los puntos fijos que ya conocía. Si lo ponía en hielo con agua, entonces correspondía al 0 centígrados, y si lo ponía en agua en ebullición, correspondía a los 100 grados centígrados. Y como la relación entre la presión y la temperatura es lineal, y el termómetro ese, digamos, mide presión, para cada temperatura se obtuvieron los valores de presión. Y si esta relación es lineal, entonces se puede trazar una línea de esos valores, la variación es lineal. Y así se determinó cuándo, para qué valor de temperatura en grados centígrados, la presión era nula. Cuando la presión es nula, significa que no hay movilidad de partículas. Si la presión es nula, significa que las partículas no tienen movilidad, no hay impacto de las partículas sobre la superficie del material. Y así se determinó que en la escala que había establecido primero Celsius, ese valor correspondía a menos 273 grados Celsius. Y a eso se lo llamó cero absoluto. El que se encargó de este estudio fue Lord Kelvin. Ese que está a la izquierda es Lord Kelvin. Bueno, y el de la derecha es William Rankine, que hizo lo mismo que hizo Kelvin, pero utilizando la escala Fahrenheit.
Entonces determinó el cero absoluto en la escala Fahrenheit. Y eso lo llamó 0 grados Rankine. Estas personas también han sido contemporáneas, pero un siglo posterior a las anteriores, que también fueron contemporáneas. Todos vivían cerca, todos estos desarrollos se hicieron entre Países Bajos y Suecia y Gran Bretaña en general. Escocia, Suecia, Inglaterra, y digamos, en el caso de Fahrenheit era polaco y trabajó bastante en la zona de Países Bajos también. O sea que todos correspondían, digamos, a una zona bastante cercana a estos desarrollos. Bien, si comparamos ahora las 4 escalas de temperatura, bueno, ahora sí, aclaremos de que tanto a los Kelvin como a los Rankine ya no los llaman grados, porque establecen valores absolutos. Grados le llaman a los valores de temperatura Celsius y Fahrenheit, pero no a los Kelvin y Rankine. Así que hay que evitar de caer en la tentación de nombrar grados Kelvin. No son grados Kelvin, sino son Kelvin. Bien, y acá tenemos una comparación. En el termómetro de la izquierda vemos como el 0 Kelvin corresponde al menos 273 centígrados, el 0 centígrado al 273 Kelvin, y los 100 centígrados a 373 Kelvin. Mientras que en la escala Fahrenheit, el 0 Rankine corresponde a menos 460 Fahrenheit, el 32 Fahrenheit, que correspondería, digamos, al punto de fusión del agua, y los 212 Fahrenheit, que correspondería al punto de ebullición del agua, a 672 Rankine. La variación de 1 grado centígrado es lo mismo que la variación de 1 Kelvin. Pero la temperatura en grados centígrados difiere en la Kelvin en 273 grados. Acá tenemos la temperatura en Kelvin, que es la temperatura en centígrados más 273 grados. Pero un intervalo de 1 grado centígrado es el intervalo también de 1 Kelvin. Lo mismo pasa en la escala Rankine. El intervalo de 1 grado Fahrenheit equivale a 1 Rankine. Sin embargo, la temperatura entre, digamos, en Fahrenheit o Rankine es diferente. Hace un momento les comenté de que les iba a explicar un poquito en qué consistía la dilatación. Porque cuando le entregamos calor a los cuerpos, el aumento de la temperatura producía un aumento en la movilidad de las partículas. Y eso hace de que al movilizarse más las partículas necesiten más espacio para estar. Por ejemplo, se ve claramente en un sólido, como el que está dibujado acá en la transparencia. Muchos sólidos arreglan sus partículas en una red cristalina, las famosas redes de Bravais, que tienen distintas formas de armarse, digamos, pero de una manera regular. Y se puede pensar como modelo de ese sólido que son partículas que, como se encuentran a cierta distancia, no se están tocando entre ellas, es como que hubiese fuerzas entre ellas que producen un equilibrio a cierta distancia entre ellas. Entonces eso se puede representar como modelo como si estuvieran atadas con un resorte. Esas fuerzas que se generan entre las moléculas son fuerzas debidas a campos eléctricos, magnéticos, fuerzas nucleares, mínimamente fuerzas gravitatorias, pero el conjunto de todas esas fuerzas hace que las partículas se ubiquen en esos sólidos a determinada distancia. Si uno las quiere acercar,
tratan de repelerse, y si uno las quiere alejar, tratan de juntarse. En los sólidos, a medida que aumenta la temperatura, esas partículas, si bien no se pueden movilizar por todo el sólido, porque si no el sólido perdería la forma. Si una molécula de la punta del bolígrafo se fuese a la parte de atrás o a la mitad, entonces el bolígrafo perdería la forma. Pero sí se mueven en un entorno pequeño, oscilan. Y esa oscilación se incrementa con la temperatura, o sea, la amplitud de esa oscilación se incrementa con la temperatura. Entonces, al aumentar la temperatura, aumenta esa oscilación y obliga a las moléculas de al lado, o partículas de al lado, pueden ser átomos también, a alejarse un poquito debido a esas fuerzas de repulsión que se producen cuando una intenta acercarse a la otra demasiado. Y así de a poquito se van separando todas esas partículas, y lo que uno ve macroscópicamente es que el material se agrandó, o sea, aumentó su volumen. Y ese aumento de volumen se produce en todas las direcciones, en las 3 direcciones del espacio. Y este aumento de volumen no solo se produce en los sólidos cristalinos, se produce también en toda la materia. Se produce en los gases, en los líquidos. Cualquier cosa que ustedes estén viendo en este momento, que tengan enfrente de ustedes, si le aumentan la temperatura, se dilata. Lo que están respirando también, ¿no? El aire se dilata, el agua se dilata con el aumento de la temperatura. A veces, de acuerdo a la forma que tienen los materiales, principalmente los materiales sólidos, que son los que tienen forma definida, la dilatación se hace más evidente en ciertas direcciones. Por ejemplo, si bien la dilatación del cuerpo es volumétrica, pero si el material es tipo varilla, alargado, donde su principal, digamos, dimensión, o digamos, su principal medida está en una sola dimensión, en la longitud, por ejemplo, las variaciones de temperatura van a producir una variación de longitud más en esa dirección que en otras direcciones. Porque recuerden que una partícula separa a la otra, la otra a la otra, la otra a la otra. Cuanto más tenga en línea, más se va a dilatar ese material en esa dirección. Quiere decir que la variación, ¿sí? la dilatación que tiene el material en cada dirección, depende de las medidas iniciales, de las dimensiones iniciales. Si tenemos una varilla que tiene una longitud importante con respecto al espesor y a la profundidad, entonces el aumento de la temperatura va a producir un alargamiento mucho mayor en esa dirección que en las otras dos. En esos casos, entonces, lo que se estudia es directamente la dilatación en esa dirección. Y en ese caso se habla de una dilatación lineal. El aumento de la longitud de una varilla, por ejemplo, como la que tenemos acá, de longitud L0, si le aumentamos la temperatura a través de una transferencia de calor, entonces el material va a empezar a dilatar y va a tomar una nueva longitud L. Esa variación, L menos L0, es lo que acá llamamos delta L. Y esa variación depende, como les decía recién, de la medida inicial, antes de producir la variación de temperatura, depende de la variación de temperatura, cuántos grados cambió la temperatura, eso es el delta T, delta de temperatura, y también depende de las características del material. No todos los materiales se dilatan de la misma forma ante el mismo, de la misma variación de temperatura. Entonces, este incremento delta L, ¿sí? o disminución, de acuerdo a que el material aumente su temperatura o la disminuya,
dependerá también del material. Y eso está indicado con ese coeficiente alfa que se llama coeficiente de dilatación lineal. Y el coeficiente de dilatación lineal es la dilatación relativa por grado de variación de temperatura. O sea, es cuánto se dilata con respecto, ¿sí?, digamos, por unidad de medida, ¿sí?, y por variación de grados de temperatura. Eso es la información que da alfa. O sea, alfa me dice, el valor de alfa me está diciendo que ese material se va a dilatar tanto por unidad de longitud, o sea, relativa, digamos, a la unidad de medida, y por cada grado de temperatura que varíe. Así sí, digamos, así queda expresado esta expresión que tenemos acá, delta L igual a alfa, que en este caso estaría representando el coeficiente de dilatación lineal, L0, que sería la medida inicial de la longitud, y delta T, que es la variación de temperatura. Si reemplazamos, ¿sí?, a delta L por L menos L0 y pasamos L0 al otro miembro, quedaría esta expresión. Y si ahí sacamos factor común L0, queda esta otra. Acá faltó cerrar un paréntesis. ¿Qué sería, profe, la T minúscula entonces? La T minúscula es temperatura. Acá, digamos, usamos la T minúscula y mayúscula para temperatura. Normalmente se utiliza la T minúscula para tiempo y T mayúscula para temperatura, pero acá se alteró ese orden y delta T en todo lo que estamos viendo acá es variación de temperatura, aunque esté en minúscula o esté en mayúscula, ¿sí? Y de esta expresión, de la primera, ¿sí?, si despejamos el coeficiente de dilatación lineal, nos queda de esta forma. ¿Ven? Que es la variación en la longitud con respecto a la longitud inicial, ¿sí?, y a la variación de temperatura. Así, por ejemplo, el cobre tiene un coeficiente de dilatación lineal de 1,7 por 10 a la menos 5, y las unidades son variación de grados a la menos 1. El concreto tiene un coeficiente de dilatación de la mitad más o menos que la del cobre. El hierro es un poco más alta, el aluminio tiene un coeficiente de dilatación mayor a la del hierro y del cobre, por supuesto más que la del concreto. Quiere decir que de estos cuatro materiales, el concreto es el que menos está afectado por la dilatación. Veamos un ejemplito para aplicar esa formulita que vimos. Dice, una tubería de cobre de 90 metros de largo, que está a 20 grados centígrados. Pregunta, ¿cuál sería la nueva longitud cuando a través de la tubería pasa vapor a 100 grados? O sea, al pasar vapor a 100 grados, calienta la cañería a 100 grados. O sea, la lleva a 100 grados de temperatura. Entonces esa tubería, que mide 90 grados cuando está a 20 grados, ahora ya deja de estar a 20 grados, está a 100 grados, entonces seguro que se va a dilatar en longitud. Y entonces pregunta cuál es la nueva longitud. 90 metros es la inicial, y la temperatura inicial 20 grados. La variación de temperatura que sufre es 80 grados, y digamos, el incremento de longitud será el coeficiente de dilatación, que para el cobre es 1,7 por 10 a la menos 5, la longitud inicial y la variación de grados de temperatura. Eso nos da una variación de longitud de 0,122 metros, o sea, unos 12 centímetros. Pero lo que pide es la nueva longitud, entonces a ese aumento de longitud hay que sumarle la longitud inicial, y así tendremos la longitud final. Quiere decir que esa longitud pasó de 90 metros
a 90 metros y 12 centímetros por haberle cambiado la temperatura de 20 a 100 grados. Esta propiedad que tienen los materiales de dilatarse con el aumento de temperatura es muy útil. Por ejemplo, nos sirve para medir temperaturas. El hecho de que el mercurio se dilate en un bulbo de un termómetro permite que ascienda sobre un capilar, sobre un tubito, y así poder indicar, de acuerdo a lo que se dilata, la temperatura que tiene. Quiere decir que esta propiedad es muy útil para eso, por ejemplo. Pero tiene muchas aplicaciones. En la transparencia que se ve ahí, se ve, por ejemplo, bueno, hay una figura de un pavimento de concreto. Ustedes van a observar que cuando andan por pavimento de concreto, están separados, unos partes, así tiene como, se va dividiendo toda la traza y se le agrega unas juntas de dilatación. No pasa eso cuando andan en rutas asfaltadas, porque el asfalto con la temperatura fluye y entonces la dilatación de la piedra que está en ese asfalto es absorbida por el material asfáltico, que es más fluido. Pero en las autopistas o rutas en las que están hechas con concreto, que generalmente se hacen con concreto para tener una durabilidad mucho mayor, es necesario, debido a la dilatación que sufre el concreto, de fabricar esas juntas para permitir que con las variaciones de temperatura, ese raviol, digamos, de concreto pueda dilatar y contraerse sin producir roturas. Si uno no le deja esa junta de dilatación, cuando el material aumenta la temperatura y se dilata, no lo para nadie, entonces se termina rompiendo. Acá en la ciudad tenemos varios ejemplos de haber hecho obras en las que no se ha hecho un buen cálculo o un buen desarrollo de los conceptos de dilatación. Durante un tiempo hemos tenido la avenida Cabrera cortada porque se habían levantado 2 paneles de concreto debido a la dilatación. Las bicisendas ahora las han ido reparando, pero cuando empezaron a hacer las bicisendas, al poco tiempo se empezaron a solapar los paños porque a pesar de haber hecho juntas, eran insuficientes las juntas. Entonces, o eran muy grandes los paños, y los días de mucha temperatura se dilataban tanto que se empezaban a solapar o romperse. Las que están en Cabrera, yendo como para Walmart y eso, están destruidas. Las de para shopping en realidad. Bien, ese es un ejemplo. ¿Sí? Y a veces también los cálculos se hacen adecuadamente, pero a veces no se controlan las construcciones adecuadamente y bueno. La gente que hace ese tipo de tareas, en general, los operarios no están muy al tanto de estas cuestiones. Así que si no hay alguien que esté indicando bien esas medidas, pasan esos inconvenientes. En todo lo que son construcciones civiles también. Ustedes no construyan obras civiles, la cuestión de la dilatación va a ser un tema que van a tener siempre presente. Así construyan digamos, complejos habitacionales o puentes, carreteras, lo que sea. Una de las aplicaciones interesantes que tiene es que como justamente los materiales tienen coeficientes de dilatación distintos, entonces a iguales variaciones de temperatura sufren, aunque tengan iguales longitudes iniciales, como se muestra en la figura de la derecha. Por ejemplo, acá tenemos una varillita con 2 metales, uno al lado del otro, y además
¿Qué hice? Y además, están unidos esas láminas, o atornilladas de alguna manera, para obligar a que estén juntas, pero de materiales distintos, con diferentes coeficientes de dilatación. Entonces, cuando ese material sufre una variación de temperatura, por ejemplo, acá se ve cuando se le transfiere calor, se le aumenta la temperatura. Como el latón tiene un coeficiente de dilatación mayor que el del hierro, entonces va a dilatar más. Y eso hace que esa unión de esos dos materiales se empiece a tomar una forma curva, digamos. Lo contrario pasa si se enfría, o sea, si se le baja la temperatura, el latón, así como dilata más, también contrae más, ¿no? O sea que el coeficiente de dilatación sea alto, significa que va a dilatar mucho cuando para una variación de temperatura, pero también va a contraer mucho. Bueno, estos pares, que se llaman pares bimetálicos, se utilizan mucho para contactos, switch térmicos, porque el hecho de que esto de estar en esta posición cambia a esta o a esta otra puede accionar interruptores. Así que tiene mucho uso. Antiguamente, ahora no sé, se usaba mucho en las planchas, por ejemplo. Las planchas funcionaban con este sistema. Cuando las dimensiones de la pieza son tanto en largo como en ancho bastante discretas, importantes, con respecto al espesor, entonces es importante considerar la variación de área, o sea, la dilatación de área. Para que tengan presente, la dilatación de los cuerpos es como si uno le hiciera una ampliación fotográfica a ese cuerpo. O sea que ese aumento se produce en todas las dimensiones de la pieza. Y acá se ve en esta figura una placa de poco espesor, entonces consideramos solamente qué es lo que pasa con el área cuando se dilata, qué variaciones de área tiene la dilatación, sabiendo que el espesor va a tener muy poca variación. Y además tiene un orificio, y fíjense que al calentarse esa placa y aumentar su tamaño, también aumentó el tamaño del orificio. Así que esto es para tenerlo presente, a veces lo pregunto, porque pareciera de que el hecho de que las partículas se separen, cuando aumenta la temperatura, el orificio se achicaría, pero no pasa eso. Por las fuerzas que se hacen entre las partículas, ese orificio también aumenta sus dimensiones. Acá a la derecha se ve, por ejemplo, un uso de algunas piezas metálicas que se las calienta, se las encastra y después al enfriarse quedan ajustadas por la contracción y muchos ajustes de muchos dispositivos se logran de esa forma. ¿Cómo resulta el cálculo de dilatación en área? Bueno, imagínense que tenemos acá, tenemos, esta placa con dimensiones W sub 0 y L sub 0. Y que al aumentarle la temperatura, la dimensión W pasó a W0 a W y la L sub 0 a L. Entonces hubo una dilatación en las dos direcciones de esa placa. Entonces, L, la dirección L, ¿sí?, sufrió una variación de longitud que es, como vimos, la expresión anterior para
dilatación lineal, la longitud inicial más el coeficiente de dilatación lineal por la longitud inicial por la variación de temperatura. Y lo mismo podemos ver que ocurre en la altura de esa placa, con W. Como el área es el producto de L por W, entonces hacemos el producto de L por W y nos queda esta expresión, 1 más alfa por delta T al cuadrado, al hacer la multiplicación. Al desarrollar ese binomio al cuadrado, nos quedan tres términos. Despreciamos el término cuadrático, y entonces, porque es de un valor muy pequeño comparado con el término del medio, y entonces nos queda que la expresión del área nueva es el área inicial por 1 más 2 veces el coeficiente de dilatación lineal por la variación de temperatura. O sea, lo que cambió acá con respecto a la dilatación lineal es que en la dilatación lineal la nueva longitud era la inicial por 1 más 1 alfa por la variación de temperatura. Entonces, cuando trabajamos con dilatación en superficie, usamos la misma expresión de dilatación lineal, pero le cambiamos el coeficiente, el coeficiente de alfa se lo cambiamos. O sea, en dilatación lineal, delta L era alfa, L sub 0 por delta T. En área es 2 alfa por A sub 0 por delta T. Con el volumen pasa de manera análoga lo mismo. Y entonces, así como la dilatación superficial es 2 alfa, la dilatación volumétrica es 3 alfa. Y así queda la expresión de variación de volumen como beta, que sería 3 alfa, por el volumen inicial por la variación de temperatura. Así como L era la variación en longitud, perdón, así como alfa era la variación en longitud respecto a la longitud inicial y la variación de temperatura, beta es también la variación en volumen con respecto al volumen inicial y a la variación de temperatura. Veamos este ejemplito de volumen. Dice, un vaso de precipitados Pyrex de 200 centímetros cúbicos de volumen se llena hasta el tope con glicerina. Luego el sistema se calienta de 20 a 80 grados. Y lo que pregunta es, bueno, ¿cuánta glicerina se desborda del contenedor? El tema es que la glicerina tiene un coeficiente de dilatación mayor que el del vidrio Pyrex. Entonces, cuando yo le produzca el mismo incremento de temperatura, el volumen de glicerina va a resultar mayor que el que ocupa el recipiente de Pyrex. La densidad volumétrica, el coeficiente de dilatación volumétrica de la glicerina es 5.1 por 10 a la menos 4 por unidades de variación de grados a la menos 1. Que es un valor bastante más grande que la del vidrio. El vidrio tiene 0,9 por 10 a la menos 5. Variación de grados a la menos 1. Entonces, esa diferencia, digamos, en los coeficientes de dilatación volumétrica, hace de que la glicerina termine desbordándose, digamos. Si yo deseo saber qué volumen se rebalsa, entonces lo que tengo que hacer es justamente calcular las variaciones de volumen que tiene cada uno, que tiene la glicerina y que tiene el vidrio, y hacer la diferencia. Entonces, como tenemos todos los datos, la variación de
de volumen de la glicerina es la dilatación, el coeficiente de dilatación volumétrica de la glicerina por el volumen inicial por el delta T, y la del vidrio pire es el coeficiente de dilatación volumétrica del pire por el volumen inicial por la variación de temperatura. Bueno, y ahí si sacamos factor común, el volumen inicial y la variación de temperatura, nos queda esta expresión que tenemos acá. Entonces tenemos que hacer la diferencia de esas coeficientes de dilatación volumétrica y multiplicarlo por el volumen inicial y la variación de temperatura. Bueno, así haciendo las cuentitas sale de que digamos, lo que se derrama de glicerina es alrededor de unos 6 centímetros cúbicos. De esta manera se aplican estas formulitas que vimos. Bueno, a modo de resumen del tema temperatura y dilatación, como cosas más importantes que vimos fue el concepto de temperatura. Recordar que la temperatura es la energía cinética promedio de las moléculas de una sustancia cualquiera. Y bueno, como no podemos medirle la velocidad a cada partícula y ni siquiera contarlas como para calcular su energía cinética, lo que hacemos para medir la temperatura es utilizar esas otras propiedades que están vinculadas con la temperatura. Por ejemplo, la variación de volumen que vimos recién. Otro concepto que vimos importante es la energía térmica, que es la energía interna del objeto, y que era la suma de energías potencial y cinética. Bueno, vimos así a la pasada la ley cero, que se llama ley cero, cuando dos objetos distintos están en equilibrio térmico con un tercero, significa que también están en equilibrio térmico entre ellos. Vimos las distintas escalas de temperatura que se utilizan, las escalas de temperatura absolutas, como Kelvin y Rankine, y las escalas de temperatura Celsius y Fahrenheit, que son escalas de temperatura relativas. A nivel académico se utiliza el Kelvin. Entonces, si ustedes tienen que hacer una presentación en algún congreso o hacer una publicación en una revista, utilizan como unidad de temperatura el Kelvin. Nosotros estamos acostumbrados a usar los Celsius, que también los llamamos centígrados por el hecho de estar dividido entre los dos puntos fijos del termómetro en 100 partes iguales. Por eso lo llamamos centígrados. En la zona del Reino Unido, Estados Unidos, se utiliza más la escala Fahrenheit. Cualquier cosa, electrodoméstico, vehículo que compren en esa zona, si necesita tener alguna indicación de temperatura, seguramente va a estar indicado en Fahrenheit. En Europa no, en Europa en general se utiliza el grado Celsius. Los Kelvin se utilizan solo académicamente y los Rankine no se usan. Acá tenemos algunas equivalencias, como que la variación de un grado centígrado es igual a la variación de un Kelvin, que la variación de 5 grados centígrados equivale a la variación de 9 grados Fahrenheit, faltó el cerito acá atrás, que había formas de vincular la temperatura en grados centígrados con la temperatura en grados Fahrenheit y viceversa. Y como relaciones entre la temperatura en Kelvin y en grados centígrados, la diferencia era 273, como la diferencia que hay entre Fahrenheit y Rankine, que es de 460.
que no está anotado acá. Con respecto a la dilatación, vimos que la dilatación lineal tiene esta expresión. Acá no es 2 alfa. Delta L es alfa por L0 por delta T. En el caso de la dilatación diaria, pasa a ser 2 alfa, y en el caso de la dilatación volumétrica, 3 alfa.